Dios les bendiga, hermanos y amigos que ven este video. Soy el pastor Gustavo Morales, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental de México, y quiero compartir con ustedes un estudio respecto a la importancia de orar por nuestros gobernantes. Este mensaje lo prediqué este pasado domingo 6 de junio de este año 2021, debido a el tiempo de elecciones que se llevaron a cabo en nuestro país, ¿verdad? Para gobernadores, alcaldes, diputados federales, locales, y más que nada es ver lo que la palabra de Dios dice y enseña en cuanto a nuestra responsabilidad que tenemos como ciudadanos, por una parte terrenales, pero también por otra como ciudadanos celestiales. Como ciudadanos terrenales, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 13 que debemos someternos a la autoridad que Dios ha establecido, porque quien se opone a la autoridad que Dios ha establecido, a lo establecido por Dios, dice la Escritura, que resiste y entonces acarrea condenación. La palabra de Dios nos enseña que debemos, por tanto, someternos a nuestras autoridades terrenales, y eso incluye, ¿verdad?, que tenemos que salir a votar, eso incluye que tenemos que pagar impuestos, eso incluye que necesitamos y debemos obedecer nuestra Constitución, que debemos obedecer las reglas de tránsito, etcétera, etcétera. Responsabilidades que tenemos como ciudadanos terrenales, pero también como ciudadanos celestiales, como hijos de Dios. Tenemos responsabilidades en cuanto a nuestra ciudadanía celestial que complementan y que no eximen de nuestras responsabilidades terrenales. Dice la Escritura en capítulo 2 de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nosotros como cristianos quisiéramos cambiar muchas cosas del mundo en el que vivimos, sobre todo aquellas específicamente que afectan a la familia, que afectan a la iglesia, que afectan y degradan muchas veces y atacan los valores cristianos, los principios que Dios ha establecido en su palabra, los cuales creemos por la fe. Sin embargo, no está en nosotros muchas veces el poder cambiar las leyes o el poder cambiar la mentalidad de la sociedad en la que vivimos o el corazón de los gobernantes en nuestro país y en nuestra ciudad. Y aunque quisiéramos, muchas veces parece que eso está fuera de nuestro alcance, aunque no obstante para Dios eso no es algo imposible. Pero nosotros no vamos a cambiar al mundo en sus filosofías o en su economía o en sus reglas establecidas por la misma sociedad, pero sí podemos cambiar el mundo en el que vivimos en dos maneras. Una de ellas es por medio de la oración y la otra es por medio de la predicación del Evangelio. Si como cristianos hacemos estas dos cosas, en orar por nuestro país, orar por nuestros gobernantes, orar por la ciudadanía, orar por nuestro prójimo, si hacemos estas dos cosas, sin duda es que haremos un cambio y que causaremos un impacto y una influencia en el mundo en el que estamos viviendo. Hoy quiero enfocarme en la primera de ellas, que es respecto a la oración. La Biblia nos dice y nos anima que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes, que nosotros, dice, comenzamos ahí en el versículo 1 de 1 Timoteo 2:1, exhorto. Esa palabra exhorto es animo ante todo. Antes de manifestarse, antes de quejarnos del gobierno, antes de criticarlos, antes de hacer acusaciones, antes de cualquier otra cosa, dice el apóstol Pablo, exhorto ante todo. Primeramente, les animo que ante todas las cosas que como ciudadanos debemos y podemos hacer, la principal, lo que va a decir aquí es que se hagan rogativas, oraciones, peticiones
y acciones de gracias por todos los hombres. Y todos los hombres incluye aquellos que están en el gobierno, aquellos que trabajan en la policía, aquellos que trabajan en los hospitales, aquel que presta algún servicio, ¿verdad? Con algún oficio, el carpintero, el herrero, el electricista, el mecánico, el albañil, etcétera, etcétera. Todos los hombres, los que están en las calles, los que están en los hospitales, los que están en sus casas, los que están en las cárceles, por todos los hombres, dice Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. El mundo en el que vivimos es cada vez más violento, más impaciente. El mundo en el que vivimos cada vez es más inmoral, más ateo. Se burla de Dios, se burla de la Escritura, juzga a quienes tratan de vivir o creer estos principios. Pero nosotros, sin importar la actitud de la gente, sin importar su situación o su condición, la Escritura nos exhorta a que nosotros debemos orar por ellos. Y especifica, dice, por todos los hombres. Y luego lo va a hacer más personal, si podemos decirlo de esta manera, y dice, por los reyes, por aquellos que están en el poder, por aquellos que gobiernan, por aquellos que de alguna manera marcan el rumbo de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestras generaciones, por aquellos que están en autoridad, por aquellos que toman decisiones trascendentales para una nación, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, y este es el propósito, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La corrupción no se combate solamente siendo un buen ejemplo. La corrupción no se combate solamente deseando. La violencia no se erradica solamente porque yo no sea violento. Es una manera en que contribuyo, pero no basta, no es suficiente. La inmoralidad no se va de una nación, de una ciudad solamente por protestar en contra de la inmoralidad, sino dice aquí Pablo que debemos orar para que entonces podamos vivir quieta y reposadamente. Debemos hacer una diferencia, no criticando, no juzgando necesariamente, no protestando, no manifestándonos, sino principalmente orando. Si los cristianos en este país y en otras partes del mundo oráramos por nuestra nación, oráramos por nuestros gobernantes, seguramente es que habría un cambio significativo y notorio en nuestra sociedad. Dice la Escritura, hermanos, entonces que debemos orar por ellos. ¿Qué pasa cuando un país, cuando una iglesia, cuando un grupo de cristianos, un cristiano ora por sus gobernantes, ora por su nación? ¿Qué sucede? Mire, dice aquí que vivimos como resultado de ello quieta y reposadamente. Es cuando verdaderamente, hermanos, hay quietud, hay reposo. Muchas veces del pecado, de sus consecuencias, de la inmoralidad, de los vicios, de la corrupción, de la falta de economía, de la falta de estabilidad social, solamente se logra por medio de la oración. Solamente se logra cuando cristianos doblamos las rodillas y decimos: Señor, te pido por el presidente, te pido por el gobernador, te pido por el alcalde, te pido por los diputados, por los senadores, por los políticos, por la policía, te pido, Señor, por nuestras autoridades en nuestro país, te pido, Señor, por las familias, te pido, Señor, por los jóvenes, te pido por los niños, Señor, te pido por esta situación que en nuestro país está afectando, tanta brujería, tanta inmoralidad, tanta hechicería, tanto que está creciendo la ideología de género y atenta contra tu palabra, contra ti, contra la familia. Señor, te pido. No vamos a juzgar, porque muchas veces lo único que vamos a hacer es ganar enemigos en una manera equivocada. Y lo que queremos es un resultado de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña, y por ello es que tenemos que orar, por eso es que tenemos que pedir a Dios, que rogar, ¿verdad? A Dios por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que como resultado de la oración podamos vivir quieta y reposadamente.
El segundo resultado de orar es que dice aquí que vivamos quieta y reposadamente, y añade en toda piedad y honestidad. No podemos pedirle al mundo en el que estamos viviendo que se comporten de una manera correcta, justa, de una manera bíblica, porque muchos de ellos no conocen de Dios, no conocen de su palabra, y es más, no quieren nada con Dios ni con su palabra. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando un corazón se cierra, se endurece, cuando una nación saca a Dios de entre ellos y deja que los principios del infierno, del diablo, sus filosofías, sus doctrinas, sus maneras de pensar, como ahora le llaman, una mente abierta, una mente que no está cerrada, que no está que no se ha quedado en el pasado, y entonces aplauden la inmoralidad, aplauden la deshonestidad, aplauden la violencia, aplauden el ateísmo? ¿Qué podemos hacer para vivir quietamente y reposadamente, y para vivir en toda piedad y honestidad, si no es orar? Orar. Dios, te pido por esta situación en mi país, Señor. Hoy vemos tantos niños a temprana edad ya en drogas, en vicios, señoritas saliendo embarazadas antes de los 15 años, ¿verdad? Una estadística muy alta que se registra en nuestro país. No se casan, fornican, salen embarazadas, cambia su vida, echan a perder sus planes, sus sueños, los de ella, los de el bebé que viene en camino, lo de las familias. ¿Y cuánto sufre nuestro país y las familias por situaciones como esta? Un hijo en drogadicción, una hija que sale embarazada, un hijo involucrado en delincuencia, etcétera, etcétera. ¿Y cómo cambiamos toda esta mentalidad y todas estas prácticas que pueden ser ateas, que pueden ser antibíblicas, antidios, que pueden ser inmorales, que pueden ser destructivas, que pueden ser del infierno? ¿Cómo es que va a haber en nuestra sociedad piedad y honestidad si no es por medio de la oración? Cuando hay un grupo de cristianos, cuando hay un cristiano, una cristiana que ahí ora en ese lugar, que ahí está a Dios clamando: Señor, por favor, haz algo, Señor, obra, Señor, guarda, Señor, cuida, Señor, cambia, Señor, te pido, te ruego, Señor. Dios escucha la oración. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, el Señor dice que les refirió una parábola, dice en el versículo 1, sobre la necesidad de orar y no desmayar. Y dice aquí que el versículo 2 dice: diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Eso no es algo nuevo. En la actualidad muchos de los que gobiernan son así, no temen a Dios, no respetan a hombre alguno. Pero dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hoy podemos decir que sí se halla gobernantes injustos, gobernantes que no tienen temor de Dios, que no tienen respeto por hombre. Pero la pregunta no es esa. En cualquier parte del mundo que usted vaya va a encontrar situaciones como esta, porque es nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa, es corrupta, está corrompida, es inclinada a hacer lo malo antes que hacer el bien. Eso no debe sorprendernos. Lo que debiéramos preguntarnos y debiera sorprendernos es: ¿habrá una mujer como esta viuda que todos los días va a clamar delante de ese juez y a pedirle que le haga justicia de su adversario? ¿Habrá cristianos así que todo el día, que en toda hora, en todo momento, van delante del juez justo, de Dios justo, pidiendo: Señor, haz justicia, Señor, cambia vidas, Señor, transforma
corazones. Señor, salva las almas. Señor, te pido por los que están en la calle, por los que están en los vicios, por los que están en las cárceles, por los que se quedaron sin trabajo, Señor, por aquellos que están metidos en brujería, en hechicerías, por aquellos que están metidos en delincuencia, por aquellos matrimonios que se están destruyendo, que están a punto de divorciarse, por aquellos hijos que se están quedando sin padres, por aquellas familias que han perdido sus trabajos, han batallado en la salud, en la situación económica. ¿Habrá algún cristiano, alguna cristiana que de ese mismo modo todos los días esté yendo delante de Dios? Todos los días esté diciendo: Señor, hazme justicia. Señor, te pido por mi país, te pido por mi ciudad, te pido por mis familiares, te pido por mis amigos, por mis conocidos. Señor, te pido que tú obres en ellos. Han cerrado su corazón, han endurecido su corazón a tu palabra, Señor, pero yo te pido que tú obres en ellos. Y dice aquí: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Sí. Y responde y dice: os digo que pronto os hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. A veces los cristianos no creemos más lo que otros pudieran decir del gobierno, de la sociedad, de problemas, de historias, pero a veces no creemos lo que Dios dice. Hallará fe en la tierra. Hay la suficiente fe para clamar y decir: yo sé que Dios me oye, yo sé que Dios responde, yo sé que Dios puede cambiar ese familiar, ese amigo, ese conocido, yo sé que Dios puede transformar su vida, yo sé que Dios puede tocar su corazón. Hallará fe en la tierra. A veces nos falta orar, a veces nos falta fe, a veces nos falta clamar a Dios con ese fervor, con esa devoción que debemos tener. Entonces, ¿qué sucede cuando un cristiano clama a Dios? Bueno, primero es que vivimos quieta y reposadamente. Segundo es que podemos vivir en toda piedad y en toda honestidad. Tercero es que podemos vivir con justicia, clamando a un Dios justo. Él pelea nuestras batallas y nuestras causas. Tercero, ¿qué sucede cuando un cristiano ora a Dios? Dice la Escritura, vamos por favor a el primer libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, el primer libro de Reyes, y en el capítulo 18, el primer libro de Reyes nos relata una historia que quizá usted ha leído, quizá usted ha escuchado anteriormente, y nos deja una gran enseñanza. Dice aquí que en el versículo 20 del primer libro de Reyes 18:20: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acab era un rey impío. Acab era un rey que no tenía temor de Dios y estaba casado con una mujer que se llamaba Jezabel, que practicaba la brujería, la adivinación, una mujer impía también, mucho más yo creo que el propio Acab. Acab no tenía carácter, no tenía liderazgo. Acab no era el que mandaba en su hogar, no era el que llevaba y dirigía su hogar conforme a la voluntad de Dios. No lo hacía su mujer. Usted puede ver esta historia aquí en el libro de los Reyes, capítulos atrás, capítulos adelante, para poder comprender un poco más de lo que estoy hablando. Pero dice aquí que Acab reunió a los profetas en el monte Carmelo. No eran buenos profetas, eran profetas de Baal, eran profetas mentirosos, profetas deshonestos, profetas que no tenían temor de Dios, que no servían a Dios, profetas que engañaban a la gente. Y Acab reúne a esos profetas porque eran los profetas, vamos a decirlo así, de su conveniencia, los que le profetizaban bien a él y a su esposa, aunque hicieran ellos mal. Bueno, dice aquí el versículo 21, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió en palabra. Esto es triste. Esto debiera de alguna manera entristecernos, pero al mismo tiempo también
debiera sacudirnos y molestarnos, no porque el pueblo en ese tiempo no estaba a favor de Dios, porque el pueblo estaba dudando, sino porque eso mismo es lo que sucede en nuestros tiempos. Aquí Elías, profeta de Jehová, ¿verdad? Dice que en esta ocasión era el único, aunque sabemos que no había otros profetas que Dios después le va a decir a Elías que él había reservado, que no habían doblado su rodilla a Baal. Pero había 450 profetas de Baal y un pueblo, ¿verdad?, que estaba fluctuando, un pueblo que estaba indeciso. Y dice la escritura, versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y en el 21 Elías le dice al pueblo que hasta cuándo iban a claudicar entre dos pensamientos: si Jehová era Dios, le siguieran, y si Baal era Dios, fueran en pos de él. Y dice que el pueblo no respondió palabra. Un pueblo que había visto a Dios obrar, que había visto milagros, que había visto su poder, sus maravillas. Un pueblo que había visto a Dios guardarle, proveerle, cuidarle, estar con él. Era un pueblo que ahora está indeciso. Era un pueblo que ahora le está dando la espalda a Dios con su indecisión, con su neutralidad, porque eso es exactamente lo que sucede. Cuando el cristiano le da la espalda a Dios, le da la espalda a la Biblia, cuando el cristiano no fija una postura correcta porque le da vergüenza, porque le da pena, porque le preocupa el qué dirán, porque prefiere quedar bien con otros antes que quedar bien con Dios. Y había un pueblo aquí dividido en ese sentido, entre a la mitad, no se decidían por Jehová, no se decidían del todo por Baal, aunque estaban un poco más inclinados hacia Baal. Y Elías les dice: ¿hasta cuándo van a estar así? ¿Hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? Y entonces Elías les propone un reto para que esto ya termine. Y dice aquí: dénsenos 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego, dice Elías, pondré debajo. Ningún fuego pondré debajo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, invocad el nombre de vuestros dioses, mas otra vez dice: no pongáis fuego. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se saqueaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre de ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Aquí los profetas de Baal están haciendo de todo para que Baal les responda, para que Baal responda por fuego, para que Baal muestre que es el Dios verdadero. Sin embargo, no hay respuesta, porque Baal no era el Dios verdadero. Ellos habían clamado, ellos habían gritado, ellos habían saltado, ellos se habían cortado, ellos habían hecho muchas cosas sin recibir una respuesta de Baal. Este mundo busca respuestas en los lugares y en las personas equivocadas. Busca las respuestas a su felicidad en lo material, en el dinero, en la vanidad. Busca los problemas a su matrimonio, en la buena suerte, en la brujería, en la hechicería, en los amuletos, sin encontrar respuestas. Busca respuestas al vacío emocional, espiritual que hay en una persona por su pasado, por su presente, por sus vicios, por sus batallas. Lo busca refugiándose en los vicios, el alcohol, las drogas. Lo busca refugiándose en el psicólogo, en el psiquiatra, para solamente calmar por un momento su mente, para por un momento relajar su cuerpo con medicamentos, y al pasar esos efectos sigue igual de vacío, sigue sintiéndose triste, sigue sintiéndose solo, sigue sintiéndose desesperado, sigue sintiéndose sin esperanza, sin una respuesta, porque no la va a encontrar una respuesta a menos que vaya y clame al Dios verdadero. Aquí ellos habían clamado a los profetas, a Baal, y Baal no les respondía en ninguna manera. Y dice entonces el versículo 30, ellos pasaron, dice ahí que hasta el mediodía, pasaron horas, y Elías se burlaba, porque Elías estaba seguro que Baal no les iba a responder, porque Baal no es el Dios verdadero.
Y dice aquí en el versículo 30, entonces Elías dijo a todo el pueblo. Y tomemos atención en esto que dice la Escritura, tan importante, tan significativo. Dice, y dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Un pueblo que no se había decidido por Jehová. Un pueblo que le había dado la espalda a Jehová. Un pueblo que no había tomado una decisión clara y contundente de decir, no necesitan hacer ningún sacrificio. No necesita haber ninguna demostración, porque nosotros y nuestros padres hemos visto a Dios obrar, le hemos conocido, nosotros hemos visto su mano, su poder, cuidarnos, proveernos, guiarnos, estar con nosotros. Sin embargo, es un pueblo malagradecido, es un pueblo que no ha apreciado lo que Dios ha hecho por ellos, es un pueblo endurecido, necio, rebelde, obstinado en su pecado, dándole la espalda a Dios. Sin embargo, a pesar de ello, el profeta de Dios y Dios mismo dándoles una oportunidad, y Elías les dice, acercaos a mí. Y tomando, dice, acercaos a mí, dice el versículo 30, y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías tuvo que arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar de Baal no, el altar de Baal estaba bien. El altar de Baal estaba listo para ser usado porque realmente hacían sacrificios, porque realmente se acercaban y le buscaban. Pero el altar de Jehová estaba arruinado porque estaba abandonado, porque el pueblo estaba tras los Baales, porque el pueblo no estaba buscando a Dios, el pueblo no estaba sacrificando a Dios, el pueblo no estaba acercándose a Él. Y Elías entonces dice que arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Ese altar que estaba arruinado, lo compone con 12 piedras conforme al número de las tribus, recordando al pueblo su deber, su responsabilidad como pueblo de Dios, como pueblo escogido. Sin embargo, el pueblo había olvidado esas cosas. Preparó luego, dice versículo 33, la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor y también se había llenado de agua la zanja. Él hizo esto, hermanos, cortar el buey en pedazos, llenar ahí de agua el altar, mojar ahí el buey, la leña, todo, hermanos. Usted sabe que cuando algo está mojado difícilmente va a prender, no va a prender. Pero Elías quiere demostrar y quiere dejar en claro que no hay ningún truco, que no es su poder, que no es una hechicería, una brujería, un encantamiento. No. Elías quiere dejar bien en claro que es Dios el que va a responder. A pesar de que la leña está mojada, el buey está mojado, alrededor está mojado, Elías quiere que vean el poder de Dios, la suficiencia de Dios, la soberanía de Dios, quién es el Dios verdadero. Y hace una oración clara, contundente, breve, pero poderosa. Y dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, Jehová, que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Note la oración que hace Elías aquí, y él ora y dice, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Elías quiere y Elías ora y Elías clama para que quede manifestado que Jehová es el Dios verdadero, que no hay otro Dios como Él, que no hay otro que escuche, que responda, que atienda a la oración, que no hay otro Dios verdadero que hace las obras que Dios hace, que tiene el poder que Dios tiene, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente como lo es Jehová de los ejércitos. Y Elías quiere que quede en claro eso. Y dice también, y que yo soy tu siervo
y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías quiere que quede en claro que él es el siervo de Dios y que lo que él hace, lo hace por mandato de Dios. No lo hace por su voluntad, no lo hace por sus deseos, por sus caprichos, no lo hace porque él así quiere o él así considera que es mejor, sino porque es así como Dios manda que se deben hacer las cosas. Y Elías quiere que quede también eso en claro, que por mandato de Dios él ha hecho todas estas cosas. Y vuelve a decir: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Porque la oración tiene poder para hacer volver el corazón de aquel que se ha apartado, que se ha alejado, que se ha endurecido, que es indiferente, que es apático, que es frío, que es tibio, que le ha dado la espalda a Dios. Dios tiene poder para volver esos corazones. Y Dios tiene poder para manifestarse. Y dice aquí que entonces, versículo 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. No solamente consumió el holocausto, sino las piedras, la leña, el agua, todo cuanto estaba ahí. Y el pueblo, al ver eso, dijo que entonces el pueblo, postrándose, dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Este es el resultado de una oración clara, contundente, breve, pero poderosa. Inmediatamente el Señor responde, y aún responde más allá de lo que se había pedido. Era el Dios que respondiera por fuego ahí y consumiera el holocausto. No solamente el holocausto, sino la leña, las piedras y el agua. Y eso, si entráramos a ver más detalles, es algo significativo e importante que podríamos aprender también. Pero quiero decirle que cuando un cristiano, una iglesia, clama a Dios por una familia, por una persona, por una nación, cosas grandes suceden, avivamientos suceden. Dios cambia corazones como de uno, como de multitudes, como aquí todo un pueblo doblando sus rodillas, postrándose ante Dios y diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué bendición sería que eso sucediera en nuestro país, que más gente, que más familias, que más comunidades dijeran: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Sirvieran a Dios, vinieran a la salvación, le conocieran de manera personal. Avivamientos vienen. Aquí vemos en la palabra de Dios muchas situaciones cuando hombres de Dios clamaban. Dice ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 5, dice la escritura: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Qué bendición es cuando hay alguien que ora por su pueblo, que ora por su gente, que ora por sus familiares, por sus amigos, por sus conocidos, porque Dios obra, porque Dios hace grandes cosas. Y por último también vemos aquí en la escritura lo que sucede cuando un pueblo ora, cuando cristianos buscan a Dios con todo su corazón, cuando cristianos claman a Dios. Como dice la escritura: si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Y me buscaren. Cómo Dios obra, cómo Dios cambia corazones, cómo Dios de alguna manera, hermanos, hace de lo imposible posible. Y la escritura vemos, hermanos, y termino aquí, solamente lo comparto, en Génesis 18:23, vemos a un Abraham clamando por Sodoma y Gomorra, diciendo: Señor, quizá habrá 50, quizá habrá 40, quizá habrá 30, quizá, Señor, habrá
30 o 20 o 10 justos, Señor. Vemos a un Abraham preocupado, vemos a un Abraham clamando a Dios, angustiado por Sodoma y por Gomorra, y dice: Señor, si hubiera 50 justos, si hubiera 40, y empieza ahí Abraham a hablar con Dios. Abraham podía haber dicho: no es mi problema, no me interesa, yo estoy bien, mi familia está bien, no es mi tierra, no tengo yo nada que ver ahí. Sin embargo, Abraham clama a Dios, ora a Dios, ruega a Dios por ese lugar. Vemos también, hermanos, Moisés, hermanos, clamando a Dios en Éxodo capítulo 32, versículo 11, capítulo 33, versículo 12, Números 9, 18, hermanos, clamando por su pueblo cuando Dios quería destruir a Israel y le había dicho a Moisés: déjame que los destruya y voy a hacer una nación mejor. Y Moisés pudo haber dicho: sí, Señor, destrúyelos, no quiero ya batallar con ellos. Sin embargo, Moisés clama: y Señor, ¿qué van a decir tus enemigos? Señor, tú nos sacaste de Israel, Señor, es tu pueblo, Señor, ten misericordia. Y Moisés clamando a Dios por el pueblo de Israel. Vemos en la Escritura al Señor Jesucristo, su ruego y su lamento por Jerusalén, que no conoció el tiempo de su visitación, que apedreaba a los que le habían sido enviados. Vemos a una iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5, pero la iglesia hacía oración a Dios sin cesar, hermanos. Y Hechos capítulo 12, versículo 5. Cuando una iglesia ora, cuando una iglesia clama, cuando un cristiano ruega, cuando un cristiano ora, grandes cosas suceden. ¿Qué sucede? Que vivimos quieta y reposadamente, que vivimos en toda piedad y en toda honestidad, que vivimos en justicia, hermanos. ¿Qué sucede? Que Dios, número 4, que Dios cambia corazones. ¿Qué sucede, hermanos? Que Dios trae avivamientos, número 5. ¿Qué sucede, hermanos? Cuando un cristiano, una iglesia claman a Dios por su gente, por su nación, Dios obra para salvación. Y ese debe ser nuestro ruego. Que Dios les bendiga. Gracias por haber visto este video. Estoy para servirles y espero sea de ánimo y de bendición a sus vidas.